Buenas tardes, nuestro equipo está conformado por Esquivel Fernanda, Flores Michelle, Méndez Jesús, Sánchez Litsi y su servidor Gil Fernando. Y vamos a presentar sobre los errores de traducción, empezando por su definición. En el contexto de la enseñanza de lenguas extranjeras, un error suele definirse como una desviación de un sistema de normas o reglas. También se puede definir como un obstáculo para el cumplimiento de la función textual, incluyendo algunas formas de faltas lingüísticas. Por ejemplo, la autoridad del autor es parte de la función textual porque es uno de los motivos, porque es precisamente el quien habla sobre el tema. La identificación del problema. Para lograr identificar el problema de traducción, se necesita saber las causas de un error de traducción. Con respecto a las competencias del traductor, el error puede deberse a la falta de conocimientos lingüísticos o extralingüísticos, lo que se refiere a la competencia lingüística o extralingüística, a la falta de aplicación de los principios que rigen el proceso traductor, lo que es la competencia de transferencia, la falta de aplicación de estrategias para resolver problemas, refiriéndose a la competencia estratégica, y las definiciones en el uso de la documentación o de las herramientas informáticas, que es la competencia instrumental. Con respecto al proceso traductor, el traductor puede elaborar presuposiciones erróneas o no aplicar estrategias necesarias para resolver un problema de traducción. Se pueden cometer fallos en cualquiera de las fases del proceso, como errores de comprensión, falta de desverbalización o errores en la reexpresión. Para identificar el problema de traducción, Christian North nos propone presentar atención a los siguientes datos intratextuales. Las funciones deseadas. El texto debe corresponder a las normas y convenciones estilísticas generales y genéricas de la cultura meta, así como a un registro adecuado. La distancia cultural se debe tener en cuenta en la producción del texto. Los conocimientos y las expectativas de los destinatarios de la cultura meta pueden ser diferentes de los de la cultura original, y la deixis local y temporal debe referirse a la utilizada en el texto original. El texto debe integrarse en el formato dado y debe ser coherente. De acuerdo con North, cualquier elemento del texto meta que no corresponda a estas exigencias será considerado como un error de traducción. En cuanto a la tipificación de los errores, Martínez, Melis y Hurtado Albir sostienen que hay que considerar la diferencia entre los errores relacionados con el texto original, ya sean errores de la traducción o errores de sentido, y los errores relacionados con el texto meta, normativa, gramática, etc. La diferencia entre errores funcionales y errores absolutos, pues Hurtado indica, el error funcional de tipo pragmático está vinculado a la transgresión de ciertos aspectos funcionales. El error absoluto, en cambio, es independiente de una tarea traductora específica y supone una transgresión injustificada de las reglas culturales lingüísticas o de uso de la lengua de llegada. De igual manera, hay que considerar la diferencia entre errores apreciables en el resultado de la traducción y errores cometidos durante el desarrollo del proceso. Entonces, esta es la clasificación que se propone. Número 1. Inadecuaciones que afectan a la comprensión del texto original. En estas se incluyen el falso sentido, sin sentido, no mismo sentido, adición, supresión, referencia extralingüística mal solucionada y la inadecuación de variación lingüística, como el tono, dialectos y dialecto, etc. Después están las inadecuaciones que afectan a la expresión en la lengua meta. En estas se incluyen la ortografía y puntuación, gramática, léxico, aspectos textuales como la coherencia, progresión temática, elementos de referencia y conectores, y la redacción, por ejemplo, formulación defectuosa o poco clara, falta de riqueza expresiva, pleonasmos, etc. Finalmente están las inadecuaciones pragmáticas, que son aquellas que no se ajustan a la finalidad de la traducción, por ejemplo, relacionadas con el encargo, el destinatario, el método elegido, el género textual y sus convenciones, etc. Los autores Hatem y Mason sostienen que los errores deben ser valorados dentro de un modelo global de procesamiento del discurso, de modo que en esta línea, para dar cuenta de la causa de los errores, debemos tener en cuenta las dimensiones comunicativa, pragmática y semiótica. Tomando eso en cuenta, abordaremos los errores de traducción en el discurso escrito.
nos propone 3 categorías de errores, tales como el error pragmático, que se trata de los errores que perjudican la funcionalidad, ya que no cumplen las instrucciones pragmáticas del encargo. Dicho de otra manera, son aquellos que comprenden, pragmático es aquello que comprende los errores que no cumplen la función ni la finalidad del texto origen en cuanto al destinatario, el encargo de traducción, el género textual, entre otros. También propone la categoría de error cultural, en el que básicamente la traducción se aparta de las convenciones específicas de la cultura meta. Y la última categoría que él propone es el error lingüístico, en el que se incluyen faltas a la normativa y la gramática de la lengua meta. Otro error común en el proceso de traducción es el uso de la sustitución. El autor Barik expresa 3 aspectos a tener en cuenta cuando se habla de una sustitución en el discurso. En primer lugar, la sustitución puede abarcar desde una sola palabra hasta una cláusula completa. En segundo lugar, algunas sustituciones pueden afectar muy poco el significado del discurso, mientras que otras pueden alterarlo significativamente, lo cual es considerado como un error muy grave en la traducción. Por último, resalta que las sustituciones constituyen una combinación de omisiones y adiciones. Dentro de las subcategorías de sustituciones está el error de cambio sustancial en la frase. Este error se comete cuando el cambio en la frase es más fuerte, como en el ejemplo I think that this film is a success en el texto original, y la traducción propuesta es me gustaría decir que esta es una película excelente. La traducción conduce a una diferencia de significado, por lo que caería en un error de cambio sustancial en la frase. Otro ejemplo sería el error por falta de comprensión. Este tipo de error afecta toda la frase en vez de afectar una palabra en particular, como se muestra en el siguiente ejemplo, en el que en el texto original se menciona the writers who occupy no other employment but that of the reader, y la traducción es ellos tenían otro trabajo que era el de lectores. Esta traducción cambia el sentido completo de la oración. Varios de los errores en el proceso de traducción recaen en la comprensión. La comprensión supone la captación del sentido, aquello que según nuestro punto de vista es lo primordial. Si el traductor comprende lo que el texto original conlleva, es más probable que el sentido de este sea respetado como se debe. Errores de traducción en textos literarios. La traducción literaria es el proceso que consiste en transferir una obra literaria de un idioma a otro, ya sea una novela, cuento, poema, etc. Suele ser considerada como la más compleja entre los diferentes tipos de traducción debido a que este género requiere de mucha manipulación y el traductor debe considerar diversos aspectos al realizar su labor preservando la intención del autor original. Uno de los principales problemas que se presentan es la dificultad para abordar el proceso traductor, ya que la forma de abordar una traducción por lo general se determina a partir de la función que el texto meta emplea o pretende desempeñar. En esta función intervienen tanto la intención productiva del autor como la intención receptiva del lector. El trabajo del traductor es verbalizar esta intención de tal manera que se creen las mejores condiciones posibles para una recepción adecuada, pero no hay garantía de que el lector responda como se espera que se haga con el texto meta. Con las traducciones literarias, la cosa es incluso más compleja, pues la función de un texto literario no se puede determinar tan fácilmente para expresar esta intención. Del mismo modo, no es tan fácil precisar la clase o el tipo de textos a los que pertenece una obra literaria. En cuanto a los aspectos a considerar está la subjetividad. Los textos literarios presentan una gran variedad de interpretaciones según el receptor. El traductor solo es uno de estos numerosos receptores que tiene el texto, por lo que, por mucho que se esfuerce por lograr una lectura objetiva, tiene que ser consciente de que su interpretación no es la única posible. Igualmente es considerar la distancia cultural. Este problema se plantea de varias formas en los textos literarios. Por un lado, en el contenido del texto y la información, generalmente ficticia, que se presenta en él, y las adaptaciones o equivalencias que el traductor debe abordar para conservar el sentido del texto en la recepción del público meta. Y por el otro lado, el estilo. La forma estilística de un texto también ejerce cierto efecto sobre el lector. Este efecto debe priorizarse en la traducción literaria, ya que influye fuertemente en la interpretación del texto, por lo que el traductor debe saber adaptar el texto para conservar esos efectos del estilo original. Se presentan también consideraciones fonológicas, ya que los textos literarios poseen una particularidad que es la importancia que emplea en ellos el efecto sonoro del texto, el cual se compone de los medios prosódicos, onomatopéyicos y de acentuación,
Además, entran también los juegos de palabras, los cuales representan los problemas de traducción más difíciles, sobre todo si se basan en una similitud sonora debido a la distinta fonología de los diferentes idiomas. En el caso específico de la traducción poética, a todo esto se le suman componentes como la métrica, verso, rima, ritmo, ambigüedad, metáfora, entre otros. Para ser capaz de resolver estas problemáticas, el traductor literario debe poseer importantes competencias, entre las cuales destacan tono, estilo, flexibilidad, creatividad o ingenio, conocimiento sobre la cultura del texto fuente, conocimiento sobre la cultura del texto meta y la habilidad para extraer significado a partir de la ambigüedad, así como una facilidad de análisis de textos e investigación documental para acudir a textos paralelos u otras estrategias que le permitan llegar a soluciones satisfactorias ante todos los problemas de traducción. Resolución de problemas. Ahora la introducción. Comenzando con Nord presenta la resolución de problemas de traducción como una estrategia didáctica para la mejora de las habilidades traductoras, mencionando 8 en total, las cuales son las siguientes. Es preciso andar los caminos familiares antes de embarcarse en lo desconocido. Más vale delimitar los objetivos claramente que lamentarse en unos resultados insuficientes. Cualquier buen artesano necesita herramientas adecuadas. Para que los escarmentados no queden dañados hay que avisarlos. No todas las faltas marcadas en una traducción son faltas de traducción. Más vale saber traducir sin dominar perfectamente el idioma que dominar perfectamente el idioma sin saber traducir. Saber pedir disculpas a tiempo vale más que saber conjugar todos los tiempos del verbo pedir. Más agradable es un vaso medio lleno que uno medio vacío. Comenzando con la primera, para esta solución, Nord propone que para que una tarea sea realizada correctamente tiene que prepararse de manera sistemática y formulada a base del nivel de conocimientos de quien sea que la vaya a realizar. La segunda, Nord menciona que si no tiene un punto claro de distinto, entonces será difícil encontrarlo, por lo cual sugiere que dentro de un encargo de traducción es indispensable que sea lo más específico posible para evitar confusiones. Tercero, para Nord remarca que si no hay una documentación adecuada, no sirve tener la mejor intuición. Lo que quiere decir es que para realizar una traducción adecuada se necesita tener a disposición la información y herramientas necesarias como diccionarios, ficheros, textos paralelos, textos enciclopédicos, entre otros. Cuarto, para que los escarmentados se conviertan en avisados es preciso introducir convenciones de corrección que sean claras e informativas, explicando el porqué del error y por qué es considerado un error. Quinta, Nord menciona que dentro del sistema de corrección de una traducción debe existir una distinción clara entre las falsas debidas a una insuficiencia de competencia translativa y las falsas debidas a otras razones, dando como ejemplo la insuficiencia de la competencia lingüística en la lengua base o la lengua meta. Sexta, la competencia translativa para Nord incluye la capacidad de compensar las eventuales insuficiencias de la competencia de lengua extranjera, como ejemplo utilizar textos paralelos o consultar un nativo de la lengua, y la competencia translativa, aunque sin embargo es una competencia específica que no acompaña automáticamente la competencia lingüística en dos lenguas, por lo cual es importante evaluar las estrategias utilizadas al momento de traducir. Séptimo, las señales pragmáticas de una situación suelen compensar muchas veces las deficiencias de la expresión, pero según Nord, cuando la situación está clara, las ambigüedades lingüísticas pierden su relevancia. Es decir, que en las primeras fases de la traducción es más importante la funcionalidad pragmática que la perfección lingüística, aunque mientras avance el texto, la coherencia entre las señales lingüísticas y pragmáticas toma la corona. Y por último, Nord piensa que una manera más positiva de evaluar traducciones es enumerar las soluciones adecuadas utilizadas en vez de la numeración de faltas, lo cual termina motivando a quien sea que esté realizando una traducción.